Era uno de esos días en los que el sol golpeaba el parabrisas con tanta fuerza que parecía un cuchillo en el ojo. Mi cabeza palpitaba, como si cada latido hiciera eco dentro de mi cráneo. A mi lado, mi hijo Danila maniobraba el coche con la confianza de quien ya ha decidido todo por mí. «Mamá, mira cómo se ve», dijo, señalando un folleto brillante. Lugar limpio, equipo médico, alimentación equilibrada, botón de emergencia, actividades. No es una residencia de ancianos, es una residencia privada de alto nivel. Respiré profundamente tratando de mantener la voz firme, a pesar de que todo dentro estaba temblando. Danila, no soy una niña. No necesito que organices mi vida como si ya no sirviera para nada. A los 67 años, aquí estaba yo, teniendo que demostrarle a mi propio hijo que todavía tenía mis sentidos. Puso los ojos en blanco como siempre hacía cuando pensaba que estaba siendo dramático. Mamá, estás exagerando. Estás sola, las escaleras del edificio son un riesgo, te duele la rodilla. Allí estarás mejor. ¿Mejor para quién? Repliqué. Para ti, ¿quién no quiere preocuparse? Ahí está de todo, excepto mi derecho a elegir. Fue entonces cuando frenó bruscamente, lanzando mi cuerpo hacia adelante. Bien, dijo frío. Si eres así de independiente, aquí tienes la parada. Intenta llegar allí por tu cuenta. Tal vez entonces comprendas que un poco de ayuda no hace daño. Lo miré incrédulo mientras el auto despegaba y desaparecía en la curva, dejando solo el eco de los neumáticos en el asfalto. Solo. En plena acera, con el sol quemándote la piel y el ruido de los coches pasando como un zumbido lejano. Entonces me di cuenta, mi bolso se había quedado en casa. Tarjetas, documentos, dinero, todo sobre la mesa de la cocina, olvidado por las prisas por salir para solo una visita rápida. En su bolsillo solo su celular, con la pantalla mostrando el último 3% de batería. Me senté en el banco de metal caliente que parecía quemarme la ropa. El dolor en mi rodilla era punzante y una ola de vergüenza me invadió, como en la época escolar, cuando alguien me humillaba en público. Durante 30 años enseñé literatura, expliqué a los estudiantes por qué Chekhov no era aburrido, sino la vida misma. Siempre tomé mis propias decisiones, siempre me las arreglé solo. Y allí estaba yo como un adolescente castigado, a 4 kilómetros de casa, sin dinero, sin fuerzas, sin orgullo. Podría caminar, por supuesto, pero mi rodilla no podría soportarlo. ¿Llamar a alguien? El celular sonó y se apagó. 0%. Mis amigos de mi misma edad ya eran pocos, y los que quedaban, ¿cómo podría explicar esta situación sin parecer pobre? ¿Danila? De ninguna manera. El principio hablaba más que la desesperación. Fue entonces cuando me di cuenta de que alguien se había sentado a mi lado. Una voz baja, tranquila y educada. Lo siento, dijo el hombre con un tono que transmitía más comprensión que lástima. Escuché el final de tu conversación. Tu hijo te dejó aquí sin dinero, sin estar seguro de si podrías regresar. Eso, por decirlo menos, no fue bonito. Me di vuelta y vi a un hombre de unos 70 años, con gafas de sol y un bastón blanco apoyado impecablemente en su rodilla. Llevaba un traje ligero, de esos que cuestan más que muchos sueldos, pero con una elegancia discreta, como si el dinero fuera solo un detalle. Estoy bien, gracias, respondí automáticamente aunque nada estaba bien. Él sonrió como si supiera que estaba mintiendo. Tal vez no lo veo, pero lo escucho muy bien. Y lo siento cuando ponen a una persona en una situación humillante. Hizo una pausa, inclinándose ligeramente hacia mí. Permítanme ofrecerles una salida. ¿Qué salida? Pregunté cansado. Finge ser mi esposa. Mi conductor está en camino. Vienes con nosotros y tu hijo todavía se arrepentirá de haberte dejado aquí. Parpadeé sorprendida. La idea era tan absurda que casi me reí. No puedo engañar a la gente, objeté. Roberto Lvovich Volin se presentó extendiendo la mano con una precisión que no dejaba dudas, sabía exactamente dónde estaba. ¿Y tú? Marina Petrovna Arlova, respondí reflexivamente. Marina Petrovna, repitió como si sopesara cada sílaba. Te estoy ofreciendo una salida digna a una situación indigna. Sin condiciones. A menos que tengas miedo de aceptar la ayuda de un anciano ciego. Había algo en su tono irónico, una verdad tan simple que por primera vez ese día,
sentí que mis labios se curvaban en una sonrisa. Ser ciego no significa que sea incapaz, Roberto Lvovich. Así como tener más de 60 años no significa que necesito que alguien decida por mí. Él se rió, un sonido breve y genuino. Damos en el lugar correcto. Así que nos entendimos. En cuestión de segundos, un sedán negro se detuvo suavemente frente a nosotros. No era un coche nuevo, pero tenía ese aire de discreta sofisticación, de quien no necesita alardear. El conductor, un hombre de unos 50 años, impecablemente vestido, abrió la puerta. Yakov Petrovich, dijo Roberto, tocando ligeramente su bastón. Hoy también nos llevamos a Marina Petrovna. Ella viene con nosotros. El conductor asintió como si fuera lo más natural del mundo. Por supuesto, Roberto Lvovich. Buenas tardes, Marina Petrovna. Miré el auto, a ese hombre que hablaba con una confianza como si el mundo siempre se ajustara a él. Toda mi vida he sido cauteloso. Nunca acepté que me llevaran extraños, nunca confié en gestos amables sin pensarlo dos veces. Pero el celular estaba muerto y de repente entendí, si se quedaba ahí, sería una derrota no solo para mí, sino para todo en lo que siempre había creído. Gracias, dije y dejé que Yakov Petrovich abriera la puerta. Dentro del auto, el aire acondicionado fue una bendición. Olía a cuero fino y a un perfume caro pero sutil que no resultaba ofensivo. ¿A dónde tenemos el honor de llevarla, Marina Petrovna?, preguntó Roberto volviéndose hacia mí. Di mi dirección, un modesto apartamento en un barrio tranquilo de Moscú, donde me mudé después de vender el gran apartamento de la familia. Menos billetes, menos espacio, menos recuerdos. Sabes, dijo después de una pausa, antes de llevarte a casa, permíteme invitarte a tomar el té. Mi casa está en camino. Después de un día como este, regresar a una casa vacía, no puede ser agradable. La respuesta correcta sería negarse a agradecerles y pedirles que me entiendan bien. Pero recordé la forma en que Danila me había arrojado allí, como si fuera una carga. Recordé la vergüenza, el silencio que me esperaba en casa. El té estaría bien, me oí decir. A medida que avanzábamos, las casas se hacían más grandes, los muros más altos y la seguridad más estricta. Miré a Roberto. Cabello plateado bien cortado, manos cuidadas pero no suaves. La postura de alguien que está acostumbrado a estar a cargo. Como si sintiera mi mirada, dijo, si cree que cometí un terrible error al aceptar este viaje, Yakov Petrovich puede confirmarlo, tiene un historial impecable y yo soy demasiado mayor para bromear. Sonreí sin querer. En realidad, me pregunto cómo puedes mantener tanta firmeza sin verlo. Él respondió con calma, o te acostumbras o pasas la vida con miedo. Y yo, Marina Petrovna, nunca tuve paciencia para tener miedo. Elegí la primera opción. Cuando el coche atravesó las pesadas puertas de hierro forjado y se deslizó por el amplio camino de entrada, no pude contener un suspiro. Frente a nosotros, imponente, se alzaba una mansión que desafiaba cualquier definición de modesta. No era el horror kitsch de los nuevos ricos, sino la elegancia restaurada de una antigua mansión. Columnas robustas, amplias ventanas que reflejaban el cielo, un césped inmaculado y parterres repletos de flores. Al fondo, el murmullo de una fuente completaba la escena. Bienvenidos a mi humilde morada, dijo Robert, con un tono de ironía que no ocultaba su orgullo. Espero que disfrutes de un buen té negro. Cuando Yakov nos ayudó a bajar, noté algo extraño, no había franjas táctiles en el suelo, ni pasamanos especiales, ni marcas en braille. En el interior, el mármol pulido, la escalera monumental, los cristales que refractaban la luz, todo era hermoso, pero poco práctico para una persona ciega. Dudé. Señor, ¿no cree que este lugar es un poco mal adaptado? Completó secamente. Odio convertir mi casa en un hospital. Conozco cada centímetro de este lugar. 15 años sin ver le enseñan al cerebro a mapear el mundo mejor de lo que muchos pueden ver con sus ojos. Lo dijo con tanta naturalidad que simplemente negué con la cabeza. Jacob, pide en la cocina que nos sirvan té y galletas, por favor. Pasamos por pasillos bañados de luz hasta una habitación acristalada con vistas al jardín. Sillones de mimbre, mullidos cojines, el verde de los arbustos filtrando la luz. No era la opulencia lo que oprimía, sino una riqueza serena, como si el lujo hubiera sido domesticado por el tiempo. Siéntate, Marina Petrovna, dijo con inquietante precisión,
como si viera cada uno de mis movimientos. Y dime, ¿qué clase de hombre es ese hijo tuyo, que considera aceptable abandonarte en una parada de autobús? La taza se congeló entre mis dedos. ¿Y cómo sabes que soy profesor? Pregunté evitando. Él sonrió y las arrugas alrededor de sus ojos se hicieron más profundas. Habla como alguien que pasó 40 años corrigiendo ensayos. Frases completas. Vocabulario impecable. Y además, dijo que tiene 67, no más de 60. A los profesores de literatura les encanta la precisión. No pude evitar sonreír. 32 años en la escuela. Ruso y literatura. Luego un poco en la universidad. Mi marido, tragué saliva, murió hace 5 años. Hijo único. Buen tipo, pero le encanta dar órdenes. Decidió que yo no podía soportar la vida y me encontró un asilo. Sin consultarme. Sin tu consentimiento, corrigió Robert con frialdad. De hecho, me enfrentó a un hecho consumado. Él asintió. ¿Y te resististe? Me negué. Él se sintió ofendido. Y aquí estamos. Quería demostrar que dependes de él, continuó como si leyera mis pensamientos. Cuando te dejé en la parada, esperaba que regresaras humillado, pidiendo ayuda. Pero tú, la palabra flotaba en el aire, pesada. No eres de ese tipo. Me golpeó como un golpe inesperado. De repente, la ira que había estado ardiendo en mí desde la mañana se convirtió en algo más cortante, la vergüenza. No por mi culpa, sino porque permití que mi propio hijo me viera frágil. Sí, admití en voz baja. Eso es exactamente. Robert sirvió el té con precisión quirúrgica, ni un temblor, ni una gota perdida. El ritual del fort blanco, el limón en rodajas, las galletas sobre la mesa de mármol. Los niños tienden a olvidar que sus padres son adultos. Para ellos somos objetos eternos de cuidado, dijo como comentando a tiempo. Mi hija es igual. Quería reorganizar mi vida minuto a minuto cuando perdí la visión. ¿Y qué hiciste? Le recordé que no soy un niño. Un silencio. Ella se ha acostumbrado. Aunque todavía trata de darme órdenes de vez en cuando. En ese momento se abrió la puerta del jardín de invierno. Una mujer alta con vestido sobrio y cabello oscuro recogido rigurosamente entró con paso decidido. Padre, Jacob dijo que tienes visitas, señaló sorprendido de verme. Pero se recuperó rápidamente. Buenas tardes. La voz era educada, pero sus ojos me examinaron con la misma cautela con la que yo observaba a las personas que se acercaban a Fiodor. ¿Quién es? ¿Qué deseas? ¿Le hará daño? Sofía Roberna, presentó Robert con un tono que mezclaba afecto y provocación. Esta es Marina Petrovna Arlova. Ex maestra. Una mujer muy sensata, a diferencia de algunos de nuestros hijos. Padre la regañó, pero sonrió. Sofía extendió su mano. Un placer. Mi padre rara vez invita gente. Si estás aquí es porque lo impresionaste. Su mirada era una mezcla de curiosidad y sospecha, como si intentara descifrar qué tipo de amenaza, o aliado, representaba. Le expliqué brevemente la historia de la parada y el viaje. Algo en su rostro se suavizó. Típico de mi padre, comentó. Siempre salvando a alguien. Ella se volvió hacia él. Lamento que haya sido demasiado directo, Marina Petrovna. Tiene el don de ser intensamente honesto. Marina Petrovna no es una pobrecita que necesite ser salvada, interrumpió secamente Robert. Es una mujer inteligente cuyo hijo ha olvidado que ella tiene voluntad propia. Esta vez Sofía realmente se rió. Entonces estás en buenas manos. Una mirada al reloj. Tengo que ir a la reunión del consejo por la noche. Papá, no lo olvides, mañana cenamos con el Fondo Bolín en el museo. A las 8. Como si pudiera olvidar, refunfuñó. De hecho, creo que Marina Petrovna podría acompañarme. Su perspectiva sobre la educación sería valiosa para nosotros. Casi me ahogo con el té. Es un hecho grave, advirtió Sofía, pero sus ojos, idénticos a los de su padre, brillaban con algo entre aprobación y cálculo. Si acepta, le estaremos muy agradecidos. Se despidió con un beso en la mejilla de su padre y se fue tan rápido como había entrado.
Nos quedamos solos y el té se desvaneció entre nosotros. La conversación fluyó sin esfuerzo, como si nos conociéramos desde hacía años. No podía recordar la última vez que me sentí tan cómodo, sin condescendencia, sin una sombra de lástima. Marina Petrovna, dijo finalmente Robert. Es hora de llevarte a casa. De lo contrario, tu hijo pensará que te pasó algo terrible. Oh, agregué secamente, que tenía razón al subestimarme. Una sonrisa fugaz. Veamos cómo reacciona cuando llegues, así. En la esquina de mi edificio, señaló, hay un sedán azul oscuro estacionado enfrente. Un hombre camina de un lado a otro. Me imagino que es su hijo. Danila, confirmé. ¿Pero cómo sabes el color del auto o que está funcionando? Él no respondió. Simplemente tocó mi mano, ligeramente. ¿Qué tal un pequeño teatro, Marina Petrovna? Nada deshonesto. Solo estratégico. Que vea que su madre sabe elegir con quién anda y a dónde va. Debería haber dicho que no. La educada y predecible Marina Petrovna se habría negado. Pero la mujer que miraba por la ventanilla del coche, la misma que unas horas antes había enfrentado la lluvia y la humillación, preguntó: ¿qué propones? Cuando Jacob aparcó y abrió la puerta, la voz de Robert resonó por todo el patio: Marina Petrovna. Salí tranquilamente, me di la vuelta y extendí mi brazo para ayudarlo a bajar. Se apoyó en mí con gafas de sol puestas y bastón en la otra mano, la imagen perfecta de un ciego que necesita ayuda. Danila se quedó inmóvil junto al sedán, con el rostro lleno de preocupación. Mamá. ¿Dónde has estado? Llamé a todos los hospitales. Tu número de teléfono. Está descargado, agregué con calma. Poco después de que te fuiste. Él se sonrojó. Este es Robert Lvovich Bolin, continué. Me ahorró 3 horas de espera bajo la lluvia. Robert extendió su mano hacia Danila. Bien. He oído mucho sobre tu madre. Mi hijo le apretó la mano automáticamente confundido. Esta es la primera vez que escucho de ti. ¿Cómo se conocieron? Hoy, respondí sin rodeos. Cuando me encontré en una parada de autobús, sin dinero ni tarjeta. El silencio que siguió fue elocuente. Danila miró hacia otro lado. Robert Lvovich me invitó mañana a la cena del Fondo Bolin, agregué con énfasis mesurado. Valoran mi experiencia en educación. ¿El Fondo Bolin? Repitió Danila, ahora con el tono profesional que usaba para impresionar a los clientes. Reconocí el nombre, por supuesto. Es un evento de alto nivel. Tu madre es una mujer extraordinaria, dijo Robert como si fuera obvio. Sería extraño que el mundo no se diera cuenta de esto. Danila tragó. Hasta mañana, Marina Petrovna, dijo Robert, rozando mis dedos con la elegancia de un caballero de otros tiempos. Jacob vendrá a las 6. El coche se alejó sin problemas. Nos quedamos quietos, Danila y yo, bajo la luz amarilla del farol. Mamá, yo. Vamos, lo interrumpí. Voy a prepararte. Y vamos a hablar como adultos. Más tarde, solo, enchufé el teléfono a la corriente. La pantalla se iluminó con un mensaje de un número desconocido. Espero que nuestro pequeño acto haya ayudado a restaurar la justicia. Nos vemos mañana. RV. Sostuve el dispositivo preguntándome quién era realmente este hombre y por qué por primera vez en años. La pregunta que no quería silenciar: ¿por qué un hombre como él, que calcula cada gesto como una partida de ajedrez, cometería un error tan evidente? ¿Y por qué, en lugar de corregir el desliz, simplemente sonrió? Esa pausa, casi imperceptible, fue como una grieta en la fachada de mármol. Algo en él sabía que lo había notado. La sala siguió girando en su perfecta coreografía, risas mesuradas, apretones de manos estratégicos, miradas que se deslizaban entre los invitados como espadas bajo seda. Pero ya no vi eso. Solo lo vi, la forma en que sus dedos se cerraban ligeramente alrededor del bastón, sin necesidad, sin peso, como su cabeza se inclinaba un grado más de lo necesario cuando alguien se acercaba. Como si escuchara el aire. Estás analizando demasiado, murmuró, tan bajo que solo yo pude oírlo. El champán de mi copa brilló. O analizando poco. Depende de lo que esté en juego, respondí, sin quitar la vista del reflejo de su rostro en la ventana panorámica.
Afuera la ciudad brillaba como un tablero iluminado. Me diste un vestido. Un regalo. Eso no es estrategia, Robert. La palabra se me escapó antes de que pudiera detenerla, íntimo. Él no se movió. No parpadeó. Pero algo en su perfil, tal vez en la línea de su mandíbula, se puso rígido por un segundo. Íntimo, repitió como saboreando el sabor de la sílaba. O simplemente honesto. Te merecías algo que no fueran restos de un acuerdo o de una obligación social. El golpe fue preciso. No por crueldad, sino por la verdad desnuda, me había observado. No como pieza del juego, sino como persona. Y eso era más peligroso que cualquier maniobra. ¿Por qué yo? Pregunté finalmente volviéndome hacia él. Sus gafas de sol reflejaban mi propio rostro distorsionado por la curvatura de las lentes. ¿Por qué ahora? El bastón tocó el suelo una vez. ¿Un código? ¿O una advertencia? Porque eres la única persona en esta habitación, dijo, y su voz era tan baja que sentí más que oída, que me mira y no ve a un inválido. No un multimillonario. No es un fantasma de sí mismo. El aire entre nosotros se volvió espeso. Cargado. ¿Qué ves entonces? Lo desafié aunque sabía la respuesta. Él no respondió con palabras. En cambio se acercó no para guiar ni para dominar, sino para ofrecer. Sus dedos rozaron los míos y por primera vez desde que lo conocí, no fue un gesto calculado. Era un riesgo. Vamos, dijo. Hay algo que necesito mostrarte. Aquí no. Y cuando sus dedos presionaron ligeramente mi palma, lo supe, el acto había terminado. Ahora comenzó el verdadero juego. La mirada del profesor no se aparta ni un segundo. Ella reconoce el patrón, fluidez excesiva, gestos medidos, la confianza de quien domina cada sílaba, cada pausa. No es la vacilación de alguien que anda a tientas en la oscuridad, es la precisión de alguien que sabe dónde está cada obstáculo, cada rostro, cada reacción que provocará su discurso. No busca el vacío, se aprovecha del público. Y cuando estallan los aplausos, cuando regresa a la mesa con la misma calculada elegancia, deslizo su vaso de agua hacia él, como ofreciéndole una carta de triunfo en un juego silencioso. Impresionante, digo, y no es un elogio, es una observación. Puedes olvidar que tú, supuestamente, ni siquiera ves a las personas a las que respondes con tanta precisión. Gira la cabeza lo suficiente para que el movimiento parezca casual, pero sé que no lo es. Hay un cálculo incluso en la inclinación del cuello. Cuando interpretas la ceguera, responde y la palabra interpreta suena a confesión robada, preparas cada detalle. La orquesta retoma la música, el murmullo crece y de repente nos encontramos en un rincón semi-iluminado, cerca de la salida, donde las esculturas del jardín se mezclan con las sombras. Sostiene 2 cálices, pero no bebe. La voz baja, casi perdida en el ruido ambiental. Estás sospechosamente callada, Marina Petrovna. Una pausa. ¿O sospechosa es la palabra? Observo, respondo. ¿Y qué revelan tus observaciones? Hay una risa contenida en la pregunta, pero también un desafío. Coloco mi vaso en la mesa cercana, con los dedos firmes. Que Robert Lvovich Bolen se orienta en un mundo que, en teoría, no puede ver, con una precisión que requeriría años de entrenamiento en espacios reales, no en simulaciones. Sus pasos no son los de un hombre que depende únicamente de la memoria espacial. Son los de quienes ven los escalones antes de pisarlos. Él no se mueve. Solo los hombros se ponen rígidos, imperceptibles para cualquiera que no esté mirando. El cerebro humano es notablemente adaptable, dice, recitando una lección memorizada. Memoria espacial, audición agudizada, sinestesia compensatoria, una pausa teatral. Hay casos documentados, el hombre que caminaba de espaldas, los cirujanos que operan sin ver, los músicos que componen a oscuras. 6 ejemplos, interrumpo. Todas las excepciones. Todos estudiados. Doy un paso más cerca. Y ninguno dirige fundaciones, asiste a galas ni mantiene una red de contactos que requiera ver mucho más allá de lo táctil. Sus ojos, esos ojos, se encuentran con los míos. Por supuesto. Lúcido. Sin la opacidad de las cataratas, sin el deambular de quien pierde la referencia. Centrado. Suficiente, digo. Ahora es el momento de la verdad.
Exhala, como si liberara un aliento retenido durante décadas. Se deja caer ligeramente en el banco de piedra, la tela de su traje cruje. Siéntate, Marina Petrovna. La voz es diferente. Ronco. Sin curtir. Es una larga historia. Obedezco. No por sumisión, sino porque siento, estamos al borde de algo que no podemos soportar. Hace 15 años comienza, yo era demasiado visible. Entrevistas, portadas de revistas, poder que atraía como la miel atrae a una avispa. Mi seguridad era una broma. Los dedos se cierran en puños, se relajan. Mi hija recibió fotografías de su propia cama, tomadas dentro de su dormitorio. Con notas detalladas. Un escalofrío. No te pregunto si lo denunciaste a la policía. Ya sé la respuesta. Y entonces continúa, los médicos encontraron algo en mi retina. Nada fatal. Tratable. Controlable. Una sonrisa amarga. Pero fue una oportunidad. Desapareciste, deduzco. Me apagué. El énfasis es deliberado. Se convirtió en un genio ciego, un fantasma que caminaba entre sombras. La gente aparta la mirada de los defectos. Hacen menos preguntas. Los periodistas pierden el interés. Un gesto vago. Un ciego inspirador es conmovedor pero aburrido. Y eso me sirvió. Entonces tú busco las palabras, mira. Ya veo, confirma, simplemente. No perfectamente. Pero basta. Años manteniendo la farsa. Para todos menos dos. Sofía y Jacob lo saben, digo. Ahora yo. Él no responde. No es necesario. ¿Y el fondo? Pregunto después de un silencio. ¿Ayudar a las personas con discapacidad visual es también teatro? No. La respuesta es inmediata, casi vehemente. Al principio fue una cortina de humo. Entonces duda. Se volvió real. Quizás estaba comprando indulgencias. Pero los proyectos son concretos. Dinero, lo mismo. ¿Y por qué arrastrarme a esto? Mi voz no tiembla. ¿Para tus cenas, tus obras de teatro, tus juegos? Él se calla. Frunce el ceño y por primera vez lo veo envejecer, las líneas se profundizan, la máscara se desliza. Humano. Porque en esa parada de autobús, dice, fuiste lo único real que he visto en meses. Te arden los ojos. Alguien lo había humillado. Estabas erguido. Sin histrionismo, sin lloriqueos. Solo dignidad. Nadie se dio cuenta. Me di cuenta de. Y decidió salvarme, ironizo sin amargura. Decidí interferir. Un suspiro. Primero con grandes gestos, como siempre. Entonces sonreí, casi avergonzada. Empezaste a notar mis inconsistencias. No estaba asustado. Él no se inclinó. Me miró como miraría a un estudiante que necesita una explicación honesta. Gira la cabeza como si el peso de la confesión fuera físico. Hace tiempo que no encuentro eso. Una pausa. Y de repente sentí vergüenza de mentirte. Entonces soy tú, busco la palabra conciencia. Una risa baja, casi un gemido. O la única persona frente a la que quiero quitarme la máscara. Respiro profundamente. ¿Entiendes que esto, hago un gesto vago, es un fraude a escala industrial? Entiendo. ¿Y si todo sale a la luz? Él asiente. Pero tus ojos preguntan algo más. No hablo de reputación, dice. Le pregunto, usted, Marina Petrovna, ¿qué hará con esta verdad? La pregunta es limpia. Sin trampas. ¿Chantaje? Sacudo la cabeza. Llevo 40 años leyendo Guerra y Paz a adolescentes. Estoy cansado de los dramas. ¿Informe? ¿Para qué? Me encojo de hombros. Si quiso desaparecer, lo hizo. De hecho, demasiado. Silencio. Nuestro acuerdo flota en el aire, es tangible. Entonces digo con firmeza, conmigo, no más teatro. Solo Roberto. Exhala, como si se soltara el peso de los años. Partido hecho. Suena sencillo.
Pero sé lo que le costó, un hombre que controla cada centímetro de su vida, cada sombra de su imperio, rendirse. Incluso si es solo para mí. Entonces es cuando la silueta de Jakov Petrovich emerge de la oscuridad. Robert Lvovich llama en voz baja. Pregunta Sofía. Vamos. Ya voy, responde. Se giró hacia mí y ya se estaba poniendo la máscara. Los hombros se vuelven a enderezar, los movimientos ganan esa estudiada precisión. Los lentes oscuros se deslizan sobre la nariz. Gracias, Marina Petrovna. Su voz ha vuelto a tener un tono aterciopelado y distante. El actor volvió al escenario. Cuando regresamos al salón, Sofía nos espera con una mirada penetrante. Hay una pregunta silenciosa entre nosotros, ¿de qué hablaste? Nada importante, digo con calma. Espero que el evento haya sido inspirador, ofrece con una cortesía que enfriaría el vino. Sí, respondo. En todos los sentidos. Robert, inclina la cabeza, casi imperceptiblemente. Un gesto solo de mi parte. Y cuando se aleja, me llevo la certeza de que por primera vez en años, alguien lo ha visto. En verdad. Sus dedos rozaron los míos tan ligeramente que solo yo lo noté. Los días siguientes fueron extraños, llenos de nuevas tensiones. Empezó a llamar. No con insistencia, sino con una naturalidad que desarmaba, preguntas sobre cómo estaba, que leía, recuerdos de antiguos alumnos, risas sobre burócratas ineficientes. En esas conversaciones él era diferente, vivo, sin máscaras, sin el peso del personaje. El miércoles la invitación llegó sin contemplaciones, ven a cenar. Sin ataduras, sin base. Dame al menos una noche sin papeles. Dudé. Prudence susurró que no, la curiosidad, y algo más, algo que latía en lo más bajo, presionó para que dijera que sí. Después de todo, yo no era un adolescente para creer que una cena cambiaría el mundo. Una cena, me dije. Una noche sin máscaras. Esta vez la casa no me recibió con el espectáculo habitual. Ni Jakov Petrovich acechando, ni puesta en escena. Solo el silencio y la mesa puesta para dos en el comedor, con una discreta elegancia que hablaba más del hombre que de su estatus. Robert no llevaba gafas de sol, solo llevaba una camisa abierta por el cuello. Un hombre de verdad con arrugas que contaban historias y la sombra de un cansancio que ni siquiera el poder podía borrar. Buenas noches, Marina Petrovna, dijo, y había tanta sencillez en ese saludo que sentí que mis hombros se relajaban sin querer. Comimos. Hablamos. De los libros, de la escuela donde empezó, de su primer cambio duramente conseguido, de cómo algún día temió convertirse en un lobo andante y cómo, aún así, acabó atrapado en esa trampa. Habló de Sofía, de cómo llevaba el mundo sobre sus hombros para que pudiera respirar. Habló de sí mismo, de cómo no se dio cuenta cuando su propia leyenda se convirtió en una jaula. ¿Crees que soy un monstruo? Preguntó de repente entre sorbos de vino y otro. Lo miré estudiando las líneas de su rostro que la cálida luz de la lámpara hacía casi fraternales. Creo que eres un hombre inteligente que un día, resolvió un problema con una solución muy inteligente. Y ahora él solo paga el precio. Él asintió lentamente como si confirmara algo que ya sabía. Nos quedamos en silencio un rato y ese silencio no hizo daño. Era el tipo de quietud que solo existe cuando dos personas sincronizan involuntariamente su respiración. Hasta que la puerta se abre sin previo aviso. Sofía se detuvo en la puerta congelada por la escena, su padre sin gafas, mirándome como si yo fuera la única persona en la habitación. Yo a mi vez, sostuve esa mirada sin pestañear. Su rostro palideció. Papá, su voz tembló pero se recuperó rápidamente. Ella lo sabe. Sí, respondió con calma. Te dije. Los ojos de Sofía volaron hacia mí, llenos de todo, pánico, ira, miedo. ¿A cuántas personas más vas a iniciar en los secretos de mi padre? ¿Tienes alguna idea del riesgo que estás tomando? Sofía Robertevna, dije sin cambiar de tono. No le diré nada a nadie. Tampoco era mi intención. ¿Y por qué debería creerte? Disparó ella, bruscamente. La pregunta no me hizo daño. Una vez fui esa mujer, la que construye muros alrededor de los suyos para protegerlos del mundo. Porque yo también me he pasado la vida moldeando el destino de otras personas, respondí.
Y ahora sé muy bien lo que es cargar con el peso de un secreto que no es tuyo. No quiero nada de tu padre. Solo un poco de humanidad. Él me sacó de una situación humillante. Lo vi sin máscara. Nos entendemos. Robert volvió ligeramente la cabeza hacia su hija. Confío en ella. Confías en todos los que quieres salvar, respondió Sofía con amargura. Hasta el día en que alguien lo use en tu contra. Nadie lo usará, interrumpí. No lo usaré. Nos miramos durante un largo momento. En su mirada aún ardía la desconfianza, pero algo más se apoderó de ella, una comprensión reticente. Si quisiera vender esta historia, ya lo habría hecho. Finalmente exhaló. Bien. Nuestra gente te controlará. No como una amenaza, sino como protocolo. Nada personal. Haz lo que creas necesario, respondí, y casi sonreí cuando vi la comisura de su boca temblar, como si estuviera luchando contra una risa involuntaria. No me haré más joven ni más rico por eso. Papá, tenemos que discutir la reunión de mañana, le recordó ella, ya saliendo. Pero más tarde. La puerta se cerró detrás de ella, devolviendo el silencio a la habitación. Lo siento, murmuró Robert. Ella no sabe actuar de otra manera. Desde hace 20 años, ella es quien filtra el mundo para mí. Entiendo, dijo. Yo haría lo mismo por mi hijo. Me estudió por un momento como si algo invisible pesara entre nosotros. Luego lentamente colocó su palma sobre la mesa, al lado de la mía. No tocar. Solo para estar cerca. ¿Te das cuenta, dijo en voz baja, que ahora eres parte de toda esta estructura? No como una pieza accidental, sino como alguien que depende de si colapsa o no. Miré nuestras manos, tan cerca y tan lejanas. Eso parece. Y sin embargo no me arrepiento de haberme subido a ese auto. Él sonrió, un destello rápido, casi tímido. La luz de la lámpara dibujó sombras en su rostro y por primera vez vi en él no el mito, no el estatus, sino un hombre cansado de estar solo. Algo dentro de mí hizo clic. Ya no era solo curiosidad. Fue el comienzo de algo que, tarde o temprano, le pasaría factura. A la mañana siguiente me desperté sin despertador y supe, incluso antes de abrir los ojos, no había vuelta atrás. El café en la taza habitual, la pequeña cocina de mi Hrushchevka, el vecino que cuelga alfombras en la ventana del edificio de al lado, todo igual. Excepto yo. Reviví la noche anterior, Robert Bolin mirándome a los ojos sin artificios, la puerta abriéndose con Sofía, su sobre qué base debería confiar en ti, mi voz demasiado firme para ser improvisada. El teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje, gracias por la cena. Pocas veces es tan sencillo ser solo eso. Sonrisa. Entonces la realidad lo golpeó, para él, ser solo eso era fácil. Para mí era vivir sabiendo que llevaba un secreto del tamaño de una portada. 2 horas más tarde, alguien llamó a la puerta. Daniil estaba en el pasillo con una caja de dulces en la mano y la sonrisa cautelosa de un hijo que regresa. Trufa de cereza. Tu favorita. Entra, dijo. La nuestra es una guerra tonta. Nos sentamos en la cocina. Habló de sus hijos, de la guardería y de informes estúpidos en el trabajo. Lo esperaba. Hasta que finalmente colocó la taza sobre el platillo y se armó. Mamá, comenzó. Quiero disculparme por la escena en el estacionamiento. Fue repugnante de mi parte. Sí, estuve de acuerdo. Pero al menos lo entendiste. Él asintió mirando hacia un lado. Y hay una cosa más. Estoy preocupado por este bolín. Ahí está. A mí también me importa a quién acudo, respondí con calma. Leí sobre él, continuó inclinándose hacia adelante. No es solo un rico excéntrico. Es un hombre rodeado de políticos, corporaciones y servicios secretos. Hubo amenazas, desapareció del mapa, vive encerrado. Y de repente tú, una mujer corriente con libros y clases de spinning, estás cenando con él. Esto no sucede por casualidad. Pensé que ibas a decir, mi madre inteligente notó algo. Hizo una mueca. Mamá, no es una ofensa. Es miedo. La gente como él no mueve piezas sin motivo. No se trata de salvar a nadie.
Se trata de juegos que ni siquiera vemos. Lo miré atentamente. Me estás describiendo como un peón. Eso no es todo. Pero no lo soy, dije. Ni peón ni reina en el tablero de alguien. Soy una persona a la que trataste peor ayer que hoy. Daniel suspiró y se pasó una mano por la cara. Lo sé. Y me da vergüenza. Pero escuche esto, hizo una pausa. Esta mañana llamaron a mi agencia del Fondo Bolín. Quieren contratarnos para un proyecto de alfabetización y ciudadanía. Contrato de 1 año. Y yo pensé en ti. Le dije a Robert Ivanovich que usted trabaja en marketing, admití. Sin detalles. Sin pedir nada. El resto fue decisión suya. Daniel me miró fijamente procesándolo. Es decir, ¿es posible que el fondo nos esté buscando porque su conductor te llevó? ¿O porque tu portafolio es bueno? Me encogí de hombros. Quizás vio que su madre no es tan sencilla. Se cubrió la cara con las manos. Todo esto es muy extraño. La vida es extraña, estuve de acuerdo. Especialmente cuando dejamos de seguir el guión. Al mismo tiempo aliviado y aterrorizado. Esto ya es un signo de madurez, comenté. Estar feliz y asustado está bien. Sacar conclusiones, imprescindible. Se disculpó una vez más por la parada abrupta, me abrazó rápidamente en la puerta del edificio, de esa forma incómoda que solo parece natural cuando no pensamos demasiado. Tan pronto como la puerta se cerró detrás de él, el teléfono volvió a vibrar. El mensaje de Robert fue tan calculadamente casual que Sofía, dijo, lo había comparado con un tanque en lugar de un ramo. Quería compensar la vergüenza de hoy. Y quién sabe, dale a tu hijo la oportunidad de demostrar su valía. Nada en contra de un paseo seguro, mañana tulipanes en el jardín botánico. Formato público sin riesgos. Me reí. Un hombre que hace 5 minutos fue descrito en cada artículo como un genio solitario, enviando emojis de flores. Sin tanques, respondí. Tulipanes, sí. Y sin artificios. El domingo cuando llegamos el jardín botánico ya estaba a tope, parejas cogidas de la mano, abuelos con nietos, ancianos apoyados en bastones. Jakub Petrovich abrió la puerta del coche y ayudó a Robert a salir. Gafas oscuras, bastón blanco, postura impecable. ¿Listo para el espectáculo?, preguntó en voz baja, apoyándose ligeramente en mi brazo. Si digo que sí, ¿me creerás? Respondí. Sonrió en las comisuras de sus labios. Creo que sabes que la obra es para 2. Caminábamos entre los parterres y describía los tulipanes, los rojos como el vino, los amarillos como el sol de la mañana, los árboles de corteza áspera, las parejas que se fotografiaban sin prestar atención a nada más. Sin prisas, sin exageraciones, como quien comenta el tiempo. Robert absorbió cada detalle con una naturalidad que por momentos me hizo olvidar que él no vio nada. Se dosifica la ayuda de una manera impresionante, dijo. No me arrastra de la mano, no me grita cuidado con el paso como si fuera un inválido. 30 años de enseñanza me enseñaron una cosa, a nadie le gusta sentirse estúpido, respondí. Descubrí que los adultos no son tan diferentes de los adolescentes. Nos detuvimos cerca de un lago donde los patos graznaban y la multitud hacía clic en sus teléfonos celulares. Buena cobertura, destacó. Nadie se da cuenta de nadie. Todos están ocupados consigo mismos. ¿Y tú? Pregunté casi en un susurro. ¿Estás mirando ahora? Dudó. Ahora no, admitió. Con las gafas no veo casi nada. Pero es más fácil fingir que no necesito quitármelo. ¿Qué pasa si me lo quito? Insistí. Fue entonces cuando una mujer nos miró largo rato al pasar, y Robert adoptó inmediatamente la postura, cabeza ligeramente ladeada, bastón más firme, pasos vacilantes. Sentí el peso de esos años de práctica, como una segunda piel. Esto ya está en ti, pensé. Como un reflejo. Dentro del casi vacío invernadero de plantas tropicales, se detuvo y se quitó las gafas. Parpadeó a contraluz y sus ojos, por primera vez, se encontraron con los míos directamente. Estoy cansado de esto, dijo en voz baja. Antes la mascarilla era automática. Ahora, a tu lado, quiero arrancarlo. Y eso es un riesgo, agregué. El riesgo es lo que usted ha pasado su vida evitando.
Él rió secamente. Sofía aprobaría esa frase. Se quedó callado por un momento, luego añadió seriamente, hablando de ella, mi gente revisó sus antecedentes. Bases públicas desnudas, me imagino, respondí sin sorpresa. En tu lugar yo haría lo mismo. ¿Encontraron algo terrible? Solo que trabajaste duro y nunca te vendiste, dijo. Para nosotros esto es una ventaja. Para Sofía también. Ahora soy oficialmente una mujer respetable. Sacudió la cabeza. Eres la mujer que vio lo que periodistas y socios no habían visto en 15 años. Esto no es respetable. Es raro. Me sonrojé, lo cual, a mi edad, era casi ridículo, pero demostró que algunos instintos no tienen fecha de caducidad. Durante el almuerzo en el café del jardín ya hablaba de negocios. El fondo ha solicitado oficialmente una presentación de la agencia de su hijo, anunció. Me alejé formalmente de la decisión. Sofía lo evaluará según sus méritos, pero dejé claro que no tengo objeciones. Bien, respondí. Sin favores, sin presiones. Que ganen por la cabeza. Me estudió. Para ti, la honestidad es un principio. 30 años explicando a los adolescentes por qué hacer trampa está mal, dije. Sería hipócrita cambiar de opinión ahora. Él se rió. Es curioso escuchar esto de alguien que está ayudando a tapar el colás más grande de mi vida. Precisamente por eso, repliqué. Es lo único que todavía me hace sentir que tengo uno. En el camino de regreso, Jacob condujo con la ciudad desplegándose a través de las ventanas iluminadas. La presentación de Daniil es la próxima semana, recordó Robert. No interferiré, pero lo confieso, quiero darle una oportunidad. Las posibilidades están dadas, respondí. La elección sigue siendo de Sofía. Estás hablando como si ahora fueras la conciencia de ambos, notó, divertido. Hábito peligroso. Ya estoy muy dentro, admití. No hay vuelta atrás. Me miró seriamente por primera vez en toda la noche. Realmente no lo hay, estuvo de acuerdo. Y pronto habrá otro personaje de esta historia al que no le gustará lo que descubra. Ni siquiera de mí. Ni siquiera el tuyo. Me puse tenso. OMS. Miró hacia otro lado, sus gafas ya estaban en su lugar. Respondió un periodista. Tiene demasiada nariz. Y mucho tiempo. La máquina giró suavemente hacia mi calle y por primera vez desde que todo empezó, sentí algo más que la emoción del juego, era la punzada de una tormenta que se avecinaba. Lo que aquel periodista de olfato agudo sacaría a la luz, pronto lo descubriría. Y por primera vez, no sería solo un movimiento en el tablero. Sería una altura de salto diferente. Mantuve la información sobre los periodistas en el fondo de mi mente, ya teníamos suficientes piezas en movimiento. La semana comenzó con una llamada telefónica a altas horas de la noche, la voz de Daniil estaba tan eufórica como en sus días universitarios cuando recibió su primer cheque decente. Mamá, creo que lo logramos. Nos llamaron a la oficina del fondo. Para presentar. Allí estará Sofía. Felicitaciones, dije. Prepárate como si nadie te debiera nada. Seguro que no. Dudó. Solo de una cosa estoy seguro, lo corté. Si entregas algo a mitad de camino, no todo el poder del mundo podrá salvarlo. El resto no depende de nosotros. Él se rió. ¿Has cambiado? No cambié nada, respondí. Simplemente hablo más bajo. 2 días después apareció en casa después de la reunión y arrojó una carpeta sobre la mesa. Fue extraño, confesó. Nos presionaron con preguntas, especialmente Sofía. Cuestionó cada diapositiva, cada número. Y de repente, sin siquiera terminar, dijo basta. El contrato está listo. Trabajaremos con usted. Quizás les agradaste, sugerí. Tuve la impresión de que la decisión ya estaba tomada, me rasqué la cabeza. Y eso, para ser honesto, me pone nervioso. Lo miré. Así que solo hay una manera, hacer un trabajo tan bueno que no tengamos nada de qué avergonzarnos. Ni tú, ni yo, ni Robert. Él sonrió. Ahí está. Mi madre para siempre. Lógica de hierro, confirmé.
Mientras tanto, con Robert se había establecido una rutina extraña pero sorprendentemente orgánica. Una vez a la semana, cenas en su casa, sin copas, sin actuación. Jakub Petrovich se escabulló discretamente dejándonos solos. Hablamos hasta tarde, de poesía, de películas antiguas, de cómo cambian los niños y de cómo los adultos se empeñan en no cambiar. A veces nos quedábamos en silencio. Y fue un silencio total, de esos que no necesitan ser llenados. Otros días fueron compromisos públicos, conciertos, inauguraciones, cenas de negocios. Allí volvió a ser el genio ciego, sosteniéndome del brazo con una confianza que ya no necesitaba ensayo. Sabía exactamente cómo colocar el codo, cómo dar una pista sutil con una palabra, para que todo pareciera espontáneo. Y sin embargo cada vez sentía su peso en él, no como un acto, sino como una segunda naturaleza. Este ya eres tú, pensé más de una vez. Tanto es así que a veces incluso olvida que está fingiendo. El piano estaba tan quieto en las primeras horas de la mañana que apenas tuve que levantar la tapa para sentir el peso de todo. Y él, como siempre, me pilló sincero. ¿No tienes miedo de todo este lío?, preguntó una noche, dentro del auto, su voz cortando el zumbido del motor. El miedo es un lujo que ha caducado, respondí. Puedes irte cuando quieras, insistió con una seriedad que no dejaba lugar a dudas. Yo decido cuándo es hora de irme, repliqué en el mismo tono, y no me confundas con tus guardias de seguridad. Se rió una risa tan suelta que incluso Jakub Petrovich, en el espejo retrovisor, pareció esbozar una sonrisa. Fue entonces cuando recordé el mensaje. El primero verdaderamente amenazante. Un domingo por la noche, ducha caliente, toalla envuelta en el pelo y el móvil vibrando con una urgencia que no pedía permiso. Necesitamos tu honestidad. Coche en 20 minutos. Sin saludos, sin emojis. Solo la cruda emoción de alguien que ya sabe que el mundo está a punto de colapsar. Cuando Jakub Petrovich abrió la puerta del coche, su rostro era una máscara más rígida de lo habitual. ¿Algo pasó?, pregunté en el camino. Robert Lvovich, fue la respuesta corta, afilada como una espada. La casa estaba en un fermento silencioso, hombres trajeados en el vestíbulo, luces encendidas en el estudio, la puerta entreabierta como una invitación forzada. Sofía, de pie junto a la ventana, sostiene el teléfono con expresión granítica. Dos abogados sentados a la mesa, con las carpetas abiertas y los rostros cerrados. Robert, sin gafas, apoyado en el borde de la mesa, parecía cansado pero no roto. Marina Petrovna me dijo al verme, perdona el tiempo, pero tú ya eres parte de esta historia. Le tendió los papeles. Explicó Víctor Revnin. Un periodista estaba preparando material. Un conocido de Sofía había filtrado el borrador antes de su publicación. Empecé a leer. El título, cuidadosamente ambiguo, hablaba de la ceguera selectiva de un gran filántropo. El texto, largo y minucioso, teje una maraña de medias palabras, demasiadas coincidencias en la historia de Robert Bolin, un personaje presentado con excesiva habilidad. Hubo testimonios de ex empleados, observaciones extrañas, ausencia de informes médicos públicos. Y al final, la foto del jardín botánico, él de traje, yo a su lado. Compañero no identificado, cada vez más presente al lado de Bolin. El aire estaba helado, a pesar de que la calefacción estaba encendida. No dice directamente que mientas, me di cuenta. Pero guíe al lector hasta allí, añadió uno de los abogados. Genial, está impecable. En la práctica, una bomba. Sofía finalmente colgó el teléfono y se volvió hacia nosotros. Si sale así, comenzará la caza. Auditorías, periodistas acampados en la puerta, socios del fondo exigiendo respuestas. Las acciones de la empresa se van a desplomar, dijo mirando a su padre. Roberto me miró. Y te verás arrastrado a esto, afirmó secamente. Ya lo son. El pie de foto era la prueba. Necesitamos una negativa, sugirió el segundo abogado. Mantenga la línea de la enfermedad, proteja la privacidad médica, presione para obtener pruebas. Si no se alimentan, la ola pasa. Oh no, murmuró Sofía, apretando los dedos sobre su teléfono móvil. Víctor sabe cavar. Me quedé allí con los papeles en la mano, sintiendo que los ojos se volvían hacia mí. Espalda recta, vestido de museo, fotografías, conversaciones, mi repentino papel. Lo siento, dije, pero donde trabajé durante 40 años, un 2 en el examen valía 0.
Robert inclinó ligeramente la cabeza, como si ajustara el ángulo para escucharme mejor. Habla, pidió. Para eso te llamé. Si siguen fingiendo que todo está limpio, le advertí, escribirá una segunda parte. Encontrarás más personas, más detalles. Y entonces ya no se tratará de lo que no dices, sino de cómo reaccionas. Los abogados intercambiaron miradas. ¿Y usted, Marina Petrovna?, preguntó Sofía con voz aguda. ¿Qué propones? Di, lo siento, engañamos a todos durante 15 años, pero ¿fue por miedo? Propongo dejar de tener miedo a la verdad misma, respondí. Creasteis esta leyenda para protegeros. Entiendo. Pero ahora es la leyenda la que les asfixia. Si Revnin aprieta su agarre, tendrás dificultades. Si salen adelante, si dicen la verdad con sus palabras, todavía tendrán cierto control sobre la narrativa. El silencio que siguió fue denso. Un abogado negó con la cabeza, demasiado arriesgado. El reconocimiento es un proceso colectivo, los interrogatorios, la reputación del fondo. No todo se mide por procesos, afirmó Robert. Estoy cansado de vivir como un fantasma, asterisco. Me miró como si la siguiente pregunta ya estuviera escrita en sus ojos, ¿harías eso? ¿En mi lugar? Suspiré. Lo haría, admití. No por nobleza, sino por cansancio. 40 años mirando a los niños a los ojos y enseñándoles a no hacer trampa. Sería patético en la vejez decir, oh sí, se puede hacer trampa, siempre que nadie lo vea. Sofía cerró los ojos por un segundo y los volvió a abrir con un brillo combativo. Papá, piénsalo. No es una clase de escuela. Hay miles de millones. Contratos. Seguridad. ¿Qué pasa con mi vida?, preguntó en voz baja. ¿Dónde encaja ella en esta ecuación? Sofía no respondió. La reunión seguiría girando en torno a las mismas opciones: negación oficial, amenazas de procesamiento, silencio estratégico. Todos votaron para esconderse y esperar a que se apruebe. Me calló. Ya lo había dicho todo. Hasta que levantó la mano. Basta, ordenó. Déjame en paz con Marina Petrovna. Los abogados se marcharon. Sofía vaciló en la puerta. Papá, susurró, si haces algo estúpido, no lo arreglaré. No será una tontería, respondió. Será la primera vez en mucho tiempo que no actuaré. Ella se fue, dejando la puerta entreabierta. Escuché su voz seca dándole órdenes a alguien en el pasillo. Estábamos solos. Se sentó en el sillón, se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. ¿Entiendes?, dijo exhausto, que si sigo tu camino, automáticamente te convertirás en un objetivo. Revnin ya te lo señaló. Luego vendrán las excavaciones, las teorías, el viejo sedujo, el manipulador, el mentor corrupto. Lo entiendo, dije. Entiendo mucho, créeme. Pero lo miré a los ojos, esos ojos que todavía veían más de lo que muchos imaginaban, y lo que más me aterrorizó fue vivir al lado de un hombre que seguía mintiendo. Para ti. ¿Para todos? Se rió en voz baja, sin alegría. Encontré un profesor de ruso con una conciencia como regalo, comentó. Y descuento para jubilados, agregué. Sus ojos me estudiaron durante mucho tiempo. Dijo de repente Marina Petrovna, con una voz diferente, como si probara un nuevo tono. Este mes me acostumbré a que simplemente existieras. Llamar, discutir, llegar, darse cuenta. Hacía mucho tiempo que nadie me veía tan de cerca. Hizo una pausa. Y sí, tienes razón. Tengo más miedo de mentirte a ti que a Revnin, asterisco. Se inclinó hacia adelante en un gesto casi imperceptible, sus dedos rozaron los míos sin pretensiones, simplemente humanos. Si lo publica, prosiguió, seremos el centro de la tormenta. Necesito preguntarte ahora, mientras aún puedes dar marcha atrás, ¿estás dispuesto a quedarte? No como un conocido ocasional en los pies de foto, sino como alguien que sabe toda la verdad y no rehúye el primer grito en los titulares. La pregunta era cruda. Una invitación sin adornos, de la que todo dependería a partir de ahora. Y supe que tendría que responder en ese mismo momento sin vuelta atrás. Miré su mano tan cerca de la mía, y pensé en cosas sencillas,
en el edificio donde la vecina escucha las noticias a todo volumen, en la sala de profesores, donde todos leen los portales empresariales, en los nietos, que tarde o temprano aprenderían a buscar nombres en Google, en la foto del jardín botánico, acompañante no identificado. Sí, dijo. Soy. Parecía esperar cualquier cosa menos ese simple y definitivo sí. Tú empezaste pero no terminaste. No era necesario. ¿Estás seguro? Preguntó tan bajo que casi no lo escuché. Cansado de tener miedo, respondí. Si ya he entrado en teatros ajenos, quiero subir al escenario de verdad al menos una vez. Él tomó mi mano. No con galantería, no con teatralidad, sino con cómo te aferras a lo que temes perder. Así que lo haremos juntos, dijo. En mis condiciones. Sin mentiras. La mañana del domingo llegó como todas las catástrofes, de repente. Me levanté temprano, preparé café, abrí la tableta. El titular principal, la ceguera selectiva de Roberto Bolin, la filantropía, la privacidad o el fraude. Firmado por Víctor Revén. Lo leí y sentí que algo se congelaba por dentro. Todo lo que estaba en el borrador, además de nuevos detalles, declaraciones de expertos, citas anónimas, imágenes de eventos, incluido el jardín botánico. Yo llevando a Roberto del brazo. El título, El misterioso compañero. El teléfono sonó antes de que terminara de leer. Sofía, ¿viste? Preguntó sin preámbulos. Lo vi, respondí. Ya hay periodistas llamando sin parar. Los socios del fondo exigen un puesto. Nuestros abogados están preparando una dura desmentida. Tu padre está esperando. ¿Puedes venir? Tu padre está esperando sonó como si de repente ya no fuera un simple testigo casual. Lo haré, dijo. Me prepararé. 20 minutos más tarde, Jakub Petrovich me llevaba por calles desiertas de domingo. En la esquina del edificio, cámaras. Periodistas, micrófonos, coches. Seguridad que contiene a la multitud. Entra rápido, ordenó secamente Jakub. Esto es solo el comienzo. Por dentro, la casa parecía un cuartel general. En el despacho de Roberto, impresiones del artículo, pantallas con reportajes periodísticos. Abogados, responsables de prensa, Sofía. Roberto de traje pero sin gafas. Cara compuesta. Bien, comenzó. Esta noche escuché a todos, abogados, consejo, el fondo, mi hija. Todos sugieren lo mismo, negar, presionar, esconderse detrás del secreto médico. Porque es más seguro, añadió Sofía con cansancio. Relativamente estuvo de acuerdo. Relativamente. Pero eso significa más años de vida en esta fachada que ya se está resquebrajando por todos lados. Ya no lo quiero. Me miró sin esconderse. Hemos preparado una versión intermedia, interrumpió el responsable de prensa. Una leyenda, recuperación milagrosa de la visión tras un nuevo tratamiento. Te conviertes en un héroe inspirador, no en un impostor. Se puede empaquetar bien. O sea, otra versión de la fábula, dije. Trabajamos con lo que tenemos, se encogió de hombros el hombre. No, dijo Roberto. Llega. O decimos la verdad o permanecemos en silencio y capeamos la tormenta. Sofía frunció el ceño. La verdad es un huracán, padre. Te acusarán de todo, engañar a tus socios, manipular decisiones. El fondo se verá afectado y la empresa también. Puedes manejarlo, interrumpió con calma. Siempre fue así. Se volvió hacia mí. Marina Petrovna, una vez más, ¿te mantienes firme? Sí, respondí. Si es verdad, estoy de tu lado. Si es otra fábula, me detendré aquí. Sofía exhaló bruscamente. Genial, dijo irónicamente. Ahora incluso tenemos una conciencia moral de turno. Tienes la oportunidad de no alargar este teatro eterno, respondí. Sé que a ti te da más miedo que a cualquier otra persona. Pero ella actúa como gestora de crisis, no como hija. Silencio. Entonces Sofía bajó los hombros. Entonces lo haremos de la manera correcta, asintió. No hay excusas tontas. Duro, honesto, sin quejarse. Los ojos del abogado se abrieron como platos, pero no discutió. Los juristas empezaron a tomar notas frenéticamente.
A las pocas horas nació la idea de la rueda de prensa. Ni una negación, ni una respuesta a las insinuaciones. Un anuncio abierto, sí, había un personaje inventado. Sí, había miedo. Sí, se decidió esconderse detrás de la imagen del filántropo ciego. Y sí, fue un error que fue demasiado lejos. Lo importante, dije mientras ajustamos el texto, es no hacerse la víctima. Nada de pobrecita, tenía miedo. Eres un hombre adulto que tomó una decisión extraña y ahora acepta sus consecuencias. Él sonrió. Por eso me gustas. No me halagues, aparté mi mano. Simplemente lea el texto sin afectación. Al menos algunas personas empezarán a respetarte por eso. La rueda de prensa estaba prevista para el lunes por la mañana, en la sala del fondo del museo, la misma donde hace poco brindaban con copas de cristal. Llegué allí con una sensación ligeramente absurda. Un jubilado de un edificio suburbano estaría ahora junto a un hombre cuyo nombre aparecía en portadas y titulares, y pasaría a formar parte de su reconocimiento público. No hace falta que te enfrentes a la prensa, dijo Roberto en el auto. Puedes quedarte detrás de escena. No, respondí. Ya me colgaron en tu foto. Que al menos vean a la misteriosa intrigante como una mujer normal, de carne y hueso. Él se rió. Una mujer normal, de carne y hueso, repitió. Eso, Marina Petrovna, es una fuerza aterradora. Entramos juntas, pero yo me quedé un paso atrás, al lado de Sofía. La sala estaba abarrotada. Cámaras, micrófonos, flashes. Roberto subió al estrado sin gafas, sin bastón. Ese gesto por sí solo fue suficiente para que un murmullo recorriera el público. Buenos días, comenzó, su voz carecía de la calculada dulzura que usaba para el personaje. Durante las últimas 24 horas, mi nombre ha generado muchas preguntas. Tengo la obligación de responderles directamente. No lo leí. Habló de memoria mientras ensayábamos, pero con sus propias palabras. La historia era sencilla. 15 años antes, había utilizado problemas de visión reales para escapar de presiones y amenazas. Mantuvo la fachada de ceguera total como un escudo. En aquel momento el fondo y los proyectos eran reales, el dinero era real, la ayuda era real, pero también lo era el engaño, y por eso ya no pretendía fingir. Entiendo que muchos se sientan traicionados, prosiguió. Estoy dispuesto a recibir preguntas, a valoraciones jurídicas. Pero ya no viviré en el papel de alguien que no soy. La sala estaba a tope. Las preguntas le llovieron. ¿Desde cuándo ves mejor de lo que dices? ¿Tu personaje influyó en las decisiones de tu pareja? ¿Habrá compensación? ¿Quién más lo sabía? Y por supuesto, ¿quién es esa mujer que tienes al lado? Sofía habló a continuación, precisa, profesional, sin sentimentalismos. Habló de revisión de procesos, auditoría independiente, transparencia. Garantizó que el trabajo del fondo no se detendrá. Que como directora compartía la responsabilidad. Era evidente que los periodistas me esperaban como plato principal. Marina Petrovna Orlova, dije cuando finalmente me acerqué al micrófono. Jubilada, profesora de literatura, viuda, madre de un hijo adulto. Sí, conocí a Roberto Lebovich por casualidad. Sí, sabía la verdad. No, no lo chantajeé ni le pedí nada. Si alguien necesita convertirme en el demonio de esta historia, lamento decepcionarlo, estoy demasiado cansado para estos roles. Una risa recorrió la habitación. La tensión disminuyó un poco. ¿Por qué estás aquí?, gritó alguien. Porque estoy cansado de ver a personas de mi edad reducidas a víctimas o payasos en cualquier historia, respondí. Elegí conscientemente apoyar a un hombre que admitió su mentira. Es mi riesgo. Tienes derecho a juzgar. Tengo derecho a no justificarme. Después de eso, las preguntas para mí disminuyeron. No porque creyeron, sino porque rompí el molde que esperaban. El ruido duró 3 días. Noticias, programas de entrevistas, expertos. Algunos gritaron que había utilizado la imagen discapacitada para manipularla. Otros que la valentía del reconocimiento merecía respeto. Otros todavía miraban mi vida, quién era yo, de dónde vengo, cuando enviudé, cuánta pensión recibí. Dani llamó la primera noche. Mamá, comenzó sin saludos. Vi todo esto. ¿Sabes de qué están hablando? Lo sé, respondí.
¿Y tú? Le tembló la voz. Toda mi oficina es. El teléfono tembló en mi mano mientras Dani soltaba esa risa nerviosa al otro lado de la línea, como si la ironía de la situación lo estuviera asfixiando. Hoy todos en la oficina me preguntaron si realmente eres tu madre. La verdadera, dijo, y la risa que siguió sonó más bien como un espasmo. Dije que sí. Y que siempre ha sido así. Simplemente no nos dimos cuenta. Esa no fue una mala respuesta, comenté secamente. Se quedó en silencio por un momento, tan abruptamente que escuché el peso del silencio entre nosotros, lleno de todo lo que no necesitaba ser dicho. ¿Estás seguro de él? Preguntó finalmente en voz más baja, como si temiera que la pregunta fuera escuchada por alguien que no fuera yo. Estoy seguro de mí mismo, respondí. No estoy ciega, Dani. Veo muy bien con quién estoy. Si cometo un error, será mi elección, no la tuya. Dudó. Podía oír sus dedos tamborilear sobre la mesa, una vieja costumbre cuando estaba inquieto. Está bien, admitió después de un suspiro. Para ser honesto, estuviste increíble allí. Dejé escapar una breve e inesperada risa. ¿Es este el veredicto oficial del experto en marketing? Sí, confirmó. Hablo como alguien que vende imágenes, Marina. El tuyo era auténtico. Y eso no tiene precio. Cuando colgamos por primera vez en días, sentí algo más que cansancio, un extraño alivio, como si por fin el aire volviera a circular. Las cartas estaban sobre la mesa. Ahora cada uno jugaría como pudiera. Ya casi amanecía cuando el celular vibró con un mensaje de un número desconocido. Marina Petrovna, soy Víctor Revin. Me gustaría que usted hiciera un comentario, no en formato de conferencia de prensa. Creo que comprende por qué. Miré las palabras y sentí un escalofrío familiar recorrer mi espalda. Ese periodista tenía nariz. Y dependiendo de lo que dije o no dije, nuestra historia podría dar un vuelco una vez más. Estuve mucho tiempo con el teléfono en la mano, releyendo el mensaje. Creo que entiendes por qué. Lo entendí, sí. Para él, yo era la pieza clave del material. Para mí fue una oportunidad de cerrar la herida o reabrirla con más fuerza. Escribí el nombre de Robert en la pantalla y llamé sin preámbulos. Me acaba de escribir Revin, le informé despidiendo saludos. Lo sé, respondió con calma. Quiere un comentario exclusivo. Ahora. ¿Qué crees que deberías decir? Nada, respondió sin dudarlo. Cualquier respuesta es válida. Cualquier. Pero no le hables con ira. Ni siquiera asustado. Solo por respeto a ti mismo. Fue justo. Y eso es lo que decidió. Le respondí a Revin con una condición, personalmente. Sin grabadora. Si lo violas, nunca más volverás a saber una palabra mía. Aceptó de inmediato. Nos reunimos una tarde entre semana, en un café discreto cerca de un parque, de esos donde los camareros no reconocen las caras famosas. Llegó sin cámaras, sin equipo, solo con una libreta y un bolígrafo. Mostró sus manos vacías antes de sentarse, como si supiera que yo sospecharía incluso del sonido de presionar un botón. Marina Petrovna, saludó con un movimiento de cabeza. Gracias por venir. Lo corté de ahora en adelante, no soy motivo de chismes. Si viniste después de eso, perdiste el tiempo. Él sonrió, un gesto rápido, casi imperceptible. No soy periodismo sensacionalista, respondió. Me interesa saber cómo son realmente las cosas. Porque, la verdad, después de esa rueda de prensa, la imagen se complicó más. Vine a desenmascarar a un manipulador calculador. Pero terminé viendo a un hombre que quedó atrapado en su propia mentira. Felicidades, dijo. Estás exactamente donde se supone que debes estar. Se inclinó ligeramente hacia adelante con el bolígrafo flotando sobre el papel. ¿Sabías que lo vio antes de que lo publicara? Lo sabías. ¿Y no crees que esto merece juicio? Juzgar es fácil, respondí. Vi cómo vivía dentro de eso. Pagó la mentira con soledad y tú también lo viste. Él mismo salió y admitió, sí, mintió. ¿Qué más quieres? Revin permaneció un rato en silencio, haciendo girar el bolígrafo entre sus dedos. Es normal que un hombre se esconda de la exposición, admitió.
Pero usar la imagen de una discapacidad es una línea muy fina. No soy abogado, dijo. Solo soy una persona que lo miró a los ojos cuando decidió continuar o darse por vencido. Y vi cuánto costó ese paso. ¿Quieres una evaluación moral? Escribe que la decisión fue incorrecta. ¿Quieres sensacionalismo? Inventa que soy víctima de un lavado de cerebro. Pero no me uses como telón de fondo para tu narrativa. Estudió mi rostro durante un largo momento. Veo que tus neuronas están intactas, comentó finalmente. Y también veo que no eres apto para él. Entonces no me conviertas en un cliché más, le repliqué. Ya tienes lo que necesitas, la confesión, los hechos, las reacciones. Déjame ser una persona, no un sello. Él asintió lentamente. Muy bien, estuvo de acuerdo. Voy a hacer un segundo material. Ni absolutista ni acusatorio. Sobre cómo amamos las historias simples, pero la vida es más terca. Hizo una pausa. Escribe como sabes, respondí. No tengo pretensiones contigo, añadió. Al menos no se esconde. Nos despedimos sin ceremonias. Y curiosamente después de ese encuentro algo en mí se asentó. No porque hubiera prometido ser más indulgente, sino porque yo había dicho todo sin venderme a ninguna versión. La vida, por supuesto, no ha vuelto a la normalidad. Pero encontró un nuevo ritmo. Durante las primeras semanas el teléfono no paró, periodistas, conocidos, antiguos compañeros. ¿Es verdad?, preguntaron. Sí, respondió. Y sí, estoy de su lado por elección propia. El ruido se apagó. Encontraron nuevos escándalos, nuevas víctimas, sangre más fresca. Con el tiempo se habló del caso con menos veneno. Algunos todavía hicieron caso omiso. Otros lo respetaron. La mayoría pasó la página y lo olvidó. El fondo sobrevivió. Después de una auditoría independiente incluso subió en la clasificación. Sofía reescribió los protocolos internos con una transparencia casi obsesiva, a veces incluso aburrida. La empresa también se recuperó. Los abogados bloquearon parte de las acciones y el resto se disipó cuando quedó claro que el mercado no tenía ningún interés en derribar una estructura que en esencia beneficiaba a todos. Se aprobó el contrato de Dani con el fondo. Su agencia desarrolló una campaña de incentivo a la lectura para escuelas y bibliotecas. Trabajó como lo hacía en los mejores tiempos y, lo más importante, dejó de hablarme en plan, sé lo que es mejor para ti. Una noche, durante la cena, soltó. Mamá, ¿sabes qué es lo más extraño? Siempre pensé que tendría que protegerte de tipos como él. Pero al final es él quien te trata con más cariño que yo. Es que tiene más que perder, respondí. Y aún eres joven. Tienes tiempo para aprender. Puso los ojos en blanco pero siguió pensando. Con Robert todo era más sencillo y más profundo. No me mudé a su casa. Tampoco lo exigió. Mi apartamento siguió siendo mi territorio, mi refugio. Su casa se convirtió en nuestro espacio cuando yo quería estar allí. A veces se sentaba en mi pequeña cocina, con la vieja tetera que gotea cuando se llena demasiado. Aquí me siento como un simple hombre, dije una vez, sirviéndote de mi taza rota. No es ¿qué dicen? Un magnate filántropo. Es un sentimiento útil, estuve de acuerdo. Principalmente para ti. Sofía, con el tiempo, dejó de mirarme como una bomba de tiempo. Vio que no había ningún escándalo por el romance, que yo no me metía en negocios, no pedí favores ni cargos. Observó en silencio cómo Robert y yo podíamos discutir y, lo que es más importante, cómo me escuchaba. Un día, después de una reunión del fondo, se acercó y murmuró. Tú lo estabilizas. Se volvió menos impulsivo. Gracias, respondí. Tengo experiencia con adolescentes. Tu tío no es mucho más complicado. Ella se rió. En verdad. Por primera vez. Han pasado 6 meses. El escándalo pasó a ser ruido de fondo. De vez en cuando un título antiguo resurgía en Internet, o alguien decía, ese es el que pretendía, pero sin la misma sed de sangre. Lo seguimos. Dani prosperó con la agencia. Los orgullosos nietos anunciaron en la escuela que el abuelo estaba haciendo programas para bibliotecas.
Explicar eso no fue tan simple como cabría esperar. Me acostumbré a una doble vida, días normales, citas, supermercado, libros, noches divididas entre llamadas de Robert, discusiones sobre textos del fondo, cenas en su casa o series en la mía. A finales de primavera llamó. Mañana se cumple un año de ese día en la parada de autobús. Quiero mostrarte algo. Mientras no sea nada oficial del fondo, te lo advertí. Es personal, aseguró. Muy personal. Al día siguiente, en lugar de llevarme a un museo o a su mansión, condujo hasta el lado opuesto de la ciudad. Fruncí los labios, intrigada. ¿A dónde vamos? Ya verás, respondió con el bastón apoyado entre las rodillas, esta vez sin ningún aire de performance. El coche siguió su marcha y yo solo podía esperar. Porque al fin y al cabo, eso era lo que la vida nos había enseñado a hacer. Hoy no soy el último hombre. No soy el magnate ni el personaje que conoces. Hoy solo soy un hombre que quiere corregir un punto de esta ciudad. El coche se detuvo. Reconocí la calle incluso antes de mirar por la ventana. Esa parada de autobús. La misma intersección. El calor era diferente, la gente era diferente, pero el lugar, aquel, era idéntico. El lugar donde un año antes mi hijo había escupido enojado, ya basta. Bajamos. Simbólico para un hombre como yo. Esa vez fuiste humillado aquí, dijo sin máscaras, sin actuaciones. Y pasé por allí con mis gafas de sol y mi arrogancia de papel. Hoy estoy aquí sin disfraces. Y quiero que algo nunca más se confunda con humillación en tu memoria. Se volvió hacia mí de una manera que solo lo hace alguien que no se hace el ciego. Noté el movimiento de sus dedos, ese gesto familiar, como si estuviera metiendo algo pequeño en su bolsillo. Mi corazón, contra mi propia irritación, dio un vuelco. Marina Petrovna, llamó, y en su voz no había juego ni ironía. Solo una seriedad que no conocía. Este año te convertiste en la persona por la que una vez más vi el significado de vivir como soy, no como un rol. Y es aquí, en esta parada, donde quiero hacer esto. Dio un paso adelante. Fue entonces cuando escuchamos, detrás de nosotros, una voz que conocía muy bien. ¿Mamá? Danila estaba al borde de la acera. Gafas quitadas, ojos muy abiertos yendo de mí a Robert, a la distancia entre nosotros. Y lo entendió. Porque su rostro cambió, ya no era el niño testarudo de hace un año, era un hombre perdido que de repente vio a su madre en una escena que no coincidía con ninguna de las versiones que guardaba de ella. ¿Madre? Repitió, pero esta vez no era una pregunta. Fue el asombro de quien se da cuenta de que el suelo bajo sus pies ya no es el mismo. Sus ojos pasaron de mí a Robert, a la mano sin anillo, a la cercanía entre nosotros. Tú, tragó con fuerza, mirando a Robert. Verás. Ya veo, respondió Robert con calma. Hace bastante tiempo, en realidad. Sentí que algo se desataba dentro de mí. No fue alivio. Fue como si de repente se abriera una puerta que ni siquiera sabía que existía. Entonces todo esto, Danila hizo un gesto vago hacia los periódicos, los escándalos, las entrevistas. Era verdad. Lo fue, confirmó Robert. Mentí. Me escondí detrás de la ayuda de otros. Y ahora estoy tratando de arreglar lo que arruiné. Danila se volvió hacia mí con incredulidad. ¿Y tú? ¿Sabías todo esto y te quedaste callado? Lo sabía, respondí. Y lo ayudé a dejar de mentir, no a mentir mejor. Nos miró como si habláramos un idioma que nunca había oído. ¿Y ahora? ¿Qué está pasando ahora? Robert sacó una pequeña caja de su bolsillo. Sin teatro, sin grandes gestos. Simplemente lo abrió y me mostró un anillo, piedra celeste, brillo discreto. Marina Petrovna, dijo, y esta vez no era Robert Boromatalab, era un hombre mirando a una mujer. Quería hacer esto sin público, pero la vida decidió de otra manera. Hace un año, estabas sentado en esta parada sintiéndote abandonado. Yo era el hombre escondido. Hoy soy todo lo que ves. Y realmente quiero preguntar. No para las columnas sociales. No por la imagen. Un hombre preguntando a una mujer. Me miró a los ojos sin pestañear. No es necesario, añadió en voz baja. Tienes tu vida, tus reglas.
Pero si dice que sí, no será por los apartamentos ni por los escándalos. Será porque a mi lado podemos ser honestos. Te ofrezco una asociación. Con contrato prenupcial, apartamento independiente, absoluto respeto a tu independencia. Y sin máscaras ni mías ni tuyas. Esperé. Danila emitió un sonido entre risa y desesperación. Espera, ¿hablas en serio? Mucho, respondió Robert, sin quitarme los ojos de encima. Danila me miró como buscando una salida, una excusa, una señal de que aquello era un acto más. Eso también te concierne, continuó Robert, volviéndose hacia él. Porque eres el hijo de la mujer a la que te pregunto. Y ella merece que lo sepas, no es un acuerdo, es una elección. Llegó el autobús. Las puertas se abrieron. La gente entraba, salía. Nadie nos miró dos veces. El mundo seguía girando con indiferencia. Y fue cierto que no fue un espectáculo. Miré el anillo. Entonces para él. Por último para mí, sin ilusiones ni excusas. ¿Recuerdas lo que acordamos? Yo pregunté. Todo, respondió. Dinero separado. No te conviertes en decoración. No volveré a fingir que soy ciego. Si lo haces, tienes todo el derecho a marcharte. ¿Y tu hijo? No serás mi tutor, agregué. Pero quiero que pueda mirarme a los ojos sin vergüenza. Danila resopló cruzándose de brazos. Esto va a ser difícil, mamá. Me volví hacia él. Danila, dije con firmeza. Esta es mi vida. No en teoría, no en palabras bonitas. En verdad. No voy a salvar a este hombre ni me estoy vendiendo a mí mismo. Voy a donde me traten como a una persona viva, no a un proyecto de caridad. Si no puedes aceptarlo, te dolerá. Pero la decisión ya está tomada. Me miró fijamente durante mucho tiempo. Luego se pasó la mano por la cara, con cansancio. Estoy enojado, admitió. Con él, con toda esta historia, conmigo mismo. Pero si digo que no tienes derecho, seré un autobús más que pasa y te deja atrás. No quiero volver a hacer esto. Cerré los ojos por un segundo. Cuando los abrí, él estaba mirando a Robert. Si te lastimo, haré de tu vida un infierno que ni siquiera tus abogados podrán arreglar. Es justo, coincidió Robert. Eso es lo que más miedo tengo. No de los canales de chismes. Y de repente me di cuenta de que estaba sonriendo. Me volví hacia Robert. Entonces sí, dijo. No por el apellido. No por el dinero. Porque a tu lado no desaparezco. Levanté un dedo, advirtiendo. Pero sin teatro. Nada para el mercado, nada para la prensa, nada para la familia. Si algún día vuelves a fingir esta ceguera, recogeré mis cosas y volveré a mis libros. Entendido, respondió. Y solo entonces me puso el anillo en el dedo. Sin aplausos, sin poses. Solo el gesto sencillo y definitivo. El autobús partió. La gente siguió con sus vidas. Y eso fue correcto. No hicimos una boda de espectáculo. Nos registramos en una oficina de registro común, cualquier día laborable. Sofía fue testigo de Robert, Danila, hombre. En la foto vemos un extraño equipo de personas, cada una con sus propias cicatrices. Pero para mí no fue un final. Era un punto de partida normal y cotidiano. No vendí mi apartamento. Estuvimos de acuerdo, ese fue mi territorio siempre. Pasábamos más tiempo en su casa, pero una vez a la semana Robert venía a tomar té a mi pequeña cocina y maldecía mi vieja tetera. Lo cambiaré, amenazó. No lo hará, respondió. Esta es mi tetera de la vida normal. Suspiró y cedió. Sofía dejó de ser mi sombra para convertirse en una aliada. A veces incluso se permitía un comentario humano. Le haces bien, Marina Petrovna. En el buen sentido. ¿Y el yo? Pregunté una vez. Él te mantiene interesado, respondió secamente. Era verdad. Ya no conocemos a Víctor Revin. Escribió un segundo artículo, más duro, más honesto, sin caza. Esta vez se trataba menos de hacer trampa y más de lo fácil que es para un hombre perderse cuando su vida se convierte en una imagen de sí mismo.
No le debíamos nada. No nos debía nada. Danila seguía mirando, esperando una trampa. Hasta el día en que se dio cuenta, no llevaba bolsas de joyas, no dictaba reglas, no daba entrevistas. Y poco a poco se fue relajando. Una tarde entró en mi apartamento cuando Robert no estaba y dijo: entendí por qué todo esto me ponía tan furioso. Porque estaba acostumbrado a que tú fueras mi base. Y de repente descubrí que eres una persona completa, separada de mí. Es difícil, pero me estoy acostumbrando. Acostúmbrate, respondí. Siempre he sido así. Fuiste tú quien no miró. La moraleja aquí no tiene eslóganes. En la vejez, si tenemos la suerte de llegar allí, descubres que te han colocado en los estantes: abuela, cliente, paciente, objeto de cuidado. Muy pocos están dispuestos a ver que todavía eres alguien que elige. A veces, para recuperar eso, hace falta una parada de autobús. Donde tu propio hijo te deja atrás. Y de hombres extraños con mala reputación, que a pesar de todos sus errores, te miran como si aún fueras capaz de decidir. Como si todavía estuvieras vivo. No soy la esposa de cuento de hadas de un millonario ni soy una mártir. Tengo mi propia llave en la puerta, mi cuenta, mis libros, mi gente. Tengo a alguien al lado de quien puedo ser yo mismo, con arrugas, temperamento fuerte y los años estampados en el pasaporte. Si volviera a mentir, me iría. Si mi hijo continuara tratándome como a un subordinado, crearía distancia. Ningún romance merece esta humillación. Pero esta vez las cosas encajaron. Un hombre capaz de admitir su fragilidad. Una hija adulta que soltó las riendas del control. Un hijo que finalmente me vio no como una niña o una anciana, sino como una mujer con derecho a decir sí o no por sí misma. No es un final enmarcado en oro. Es solo un nuevo comienzo elegido por mí. Y créanme, a los 60 años, eso es suficiente para seguir adelante sin vergüenza. Gracias por escuchar hasta aquí. Cuéntanos en los comentarios cuántos años tienes y de dónde vienes. Queremos saber quién está del otro lado. Deja tu me gusta y suscríbete. La vida real todavía tiene muchas más historias que mostrar.